Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy con el tema número 17 que corresponde a la presión hidrostática, ¿no? Profesor, yo muchas veces he utilizado la palabra presión y sí, pues está estrechamente ligado a lo que tú conoces ya. ¿Qué es una presión? Pues cuando se ejerce fuerza sobre un área, ¿no? Profesor, siento una presión en el pecho, siento una fuerza que estuviese empujando mi pecho. Es justamente eso. ¿Qué es la presión? Pues es una magnitud que te mide lo siguiente, ¿no? La aplicación de una fuerza con respecto a ¿qué? Con respecto a un área. El trabajo, no el trabajo, sino que la aplicación de esa fuerza, ¿no? La distribución, digamos, la presión vendría a ser la distribución de la aplicación de una fuerza entre un área. Eso es presión, es simple, bastante sencillo. Profesor, ¿y qué es hidrostática? La hidrostática, pues, tiene que ver con el agua. Hidro es de agua, ¿no? Hidro es de agua, analizando etimológicamente. Hidro es de agua. ¿Y estática, profesor? Estática es que se mantiene en equilibrio, ¿no? Profesor, la presión que van a ejercer líquidos cuando se encuentran en equilibrio, o sea, cuando están en reposo, ¿no? Tranquilamente podemos decir eso. Presión que te generan líquidos cuando el líquido está en reposo. ¿Cuándo siento eso, profesor? Por ejemplo, cuando tú te vas a una piscina. Tú te das cuenta que si te sumerges a la piscina, pues la presión va a ser lo siguiente. Va a ser que tu movimiento sea un poco más difícil. Te va a costar moverte. Te va a ser más difícil moverte. No solo por la contextura del agua, sino que cada vez que te hundes o que te metes a un lugar más profundo, pues esa presión va a hacer que tus movimientos se aletarguen. Vas a ser mucho más pesado debido a esa presión hidrostática. No es como si todo el agua que estuviese encima tuyo estuviese literalmente encima tuyo, pues como si estuvieses cargando todo el agua. Se funciona o se comporta bastante parecido. Entonces vamos a decir que la presión hidrostática, pues, es una magnitud, obviamente es una magnitud escalar. Vamos a decir que está dado por la siguiente formulita, ¿no? La presión hidrostática depende de ¿qué? De la densidad del líquido. Acá tenemos un líquido y un objetito que se ha sumergido en la superficie. ¿De qué depende? De, de todo este líquido que esté sobre esta partícula. Este líquido pues depende de qué cosa, de la altura, o sea, de la profundidad a la que se encuentra y obviamente de la densidad de nuestro líquido, ¿no? Depende de la densidad. Hay líquidos o hay, digamos, solubles que son un poco más pesados que el otro. Es más fácil nadar en agua que nadar en aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es más denso. Y si es más denso, tiene mayor presión hidrostática. Y si tiene mayor presión hidrostática, te va a generar dificultad al moverte, ¿no? Entonces depende de eso, es bastante sencillo, la verdad. La presión hidrostática siempre la calculamos como el producto de tres magnitudes. La densidad del líquido en el que estamos sumergidos, la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 10, casi siempre es 10. Y la altura, pues, depende de la profundidad, ¿no? Profesor, la presión depende de la profundidad. Mientras más al fondo te metas, pues no vas a poder moverte porque hay mucha presión. Y es más, ¿qué sucede cuando la presión ya es alta? Tú ya debes haber escuchado lo que sucede en las personas, digamos, que son mayores. Se les sube la presión, profesor. Se les sube la presión sanguínea. Y si se le sube la presión sanguínea, pues puede causar un infarto, ¿no? Y lo más probable es de que te termines muriendo, ¿no? Nos estaríamos viendo en la otra todavía. Profesor, las formulitas, las formulitas no son tan difíciles. La aplicación de esa formulita no es tan difícil. Determinar la presión hidrostática en el fondo del cilindro mostrado si se encuentra lleno de agua. Profesor, yo lo único que tengo que analizar es lo siguiente, ¿no? Presión hidrostática, profesor, tiene una formulita. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, la profundidad a la que está sumergido. En este caso la partícula está en el fondo. Significa que la altura es 18 metros. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Profesor, la densidad de líquido. La densidad de líquido, a ver, vamos a averiguarlo, tiene que estar en qué unidades. Kilogramos por metros cúbicos. Y yo recuerdo mi tema pasado, la densidad del agua. Profesor, ¿cuál es la densidad del agua? Usted me había dicho lo siguiente, que en un metro cúbico, o sea, en un cubo de un metro y un metro de dimensiones,
1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Ahí entraban 1000 litros de agua, profesor. 1000 litros es lo mismo que 1000 kilogramos, ¿no? 1000 kilogramos de agua, profesor. Entonces, profesor, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Es lo que tengo que reemplazar ahí. Densidad del agua, profesor, 1000 kilogramos por metro cúbico. Atento con, con las unidades, ¿no? Es 1000. La gravedad es 10. Y la altura es 10 y 18, ¿no? 18 metros. Atento con las unidades. La altura tiene que estar en metros. G, pues ya lo conocemos, metros por segundo al cuadrado. Y la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Listo, profesor. Multiplicamos y ya nos salió. ¿Cuánto es esto? 18, 3 ceros, 4 ceros. 18 con 4 ceros. 18 con 4 ceros, ¿no? ¿Qué unidad tiene la presión hidrostática? Pues tiene la unidad de los pascales. Pascal, ¿no? Esa es unidad. Pascales. Profesor, ¿existe otra forma de representar eso? Por supuesto que sí, ¿no? Los 3 ceros, tú los reemplazas por kilo, porque 3 ceros es 1000, y 1000 es kilo. 180 kilo pascales. También vas a encontrar eso. También tranquilamente puedes encontrar eso, ¿de acuerdo? Y listo, profesor. En este ejercicio la clave, pues me parece que está aquí, con 4 ceros, ¿no? Alternativa letra E. Profesor, siguiente problema. Otra vez me piden calcular la presión hidrostática. Yo ya veo que no es tan difícil, ¿no? Profesor, la presión hidrostática lo único que tengo que aplicar es una formulita. La densidad del líquido, lo multiplico por la aceleración de la gravedad y lo multiplico por h, que es la profundidad a la que está sumergido. En este caso, la partícula está sumergida a una profundidad de ¿cuánto? 2,4 centímetros. Profesor, la profundidad o la presión hidrostática. Densidad de líquido, ¿qué es? Es agua, ¿no? Profesor, del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. G, ¿cuánto vale, profesor? Vale 10. Profesor, y H, 2,4 centímetros, pero tú recuerda que tienes que transformarlo a metros, ¿no? Profesor, tiene que estar en metros. ¿Qué hago? Centímetro, pues lo divido o lo transformo por metro. Un centímetro es metros entre 100, ¿no? Profesor, ¿cómo así? Mira, te voy a explicar. Tú sabes lo siguiente, que un metro es 100 centímetros. Eso es lo que tú conoces. Que un metro es 100 centímetros. Profesor, a los 100 centímetros yo los voy a mandar al otro lado. Entonces tendría lo siguiente, mira. Acá me quedaría un centímetro. El 100 se va a dividir. Un metro, o sea, metro, ¿sobre cuánto? Sobre 100. Un centímetro entonces es metro sobre 100. Es lo que voy a reemplazar. Ese centímetro acá, ese centímetro es metro sobre 100. Profesor, y si yo divido 2,4 entre 100, voy a obtener lo siguiente, ¿no? 0,024. Pero profesor, mejor no hay que dividir. ¿Por qué? Porque yo veo que acá va a pasar algo interesante. Sería 2,4 entre 100, ¿no? ¿Para qué dividir, no? ¿Para qué dividir? ¿Para qué complicarnos dividiendo? Esto es 2,4 entre 100, pues. Profesor, acá voy a simplificar. Un 0 se va con un 0 y otro 0 se va con otro 0. Profesor, 2,4 por 100 es 240, me parece. La presión hidrostática. 2,4 sería 24, 2 ceros más sería, exacto, 240 pascales. Profesor, ¿cuál ha sido la dificultad de este problema? Únicamente trabajar con las unidades, ¿no? Únicamente trabajar con las unidades, convertir unidades, que es algo que ya deberíamos manejar, ¿no? Alternativa letra D. Siguiente ejercicio. En el estanque mostrado que contiene queroseno, determine la presión hidrostática en P, en este punto, ¿no?
en este punto. Profesor, la misma formulita de siempre. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por G y por la profundidad a la que está sumergido. Presión hidrostática. La densidad del líquido pues debería ser dato. Es querosene, así que su densidad es 800, ¿no? Es menos denso que el agua, ¿no? El querosene. Por G que vale 10. La altura en la que está sumergido es 90 centímetros. Otra vez, profesor, 90 centímetros es 90 sobre 100 metros, ¿no? Sobre 100 metros. No necesito estar dividiendo antes para no hacerme problemas. Aquí únicamente simplifico. Un 0 se va con un 0 y otro 0 se va con otro 0. Y listo, profesor. ¿Cuánto sale eso? La presión hidrostática, 8 por 9 es 72, con dos ceros, 72 y dos ceros, ¿no? 72 y dos ceros. Las unidades, los pascales. Y listo, profesor. Pascal. Alternativa letra, letras. Siguiente problema, profesor. A ver, vamos a seguir trabajando. Indica cómo es la presión hidrostática en los puntos P y Q. En los puntos P y Q. Ya quiero comparar las presiones hidrostáticas en un cierto punto. Profesor, en este punto y en este punto. Yo voy a decir entonces, primero voy a calcular la presión hidrostática en Q. Lo voy a calcular de otro color. Presión hidrostática. ¿En qué punto? En el punto P. Lo calculo como la densidad del líquido, o sea, la densidad del agua. Ese líquido es agua, profesor. Multiplicado por G. Y multiplicado por la profundidad a la que está sumergido, el H, ¿no? Obviamente ambas partículas están sumergidas a una misma profundidad. El nivel es bastante evidente, ¿no? Profesor, para la siguiente partícula vamos a operar también. Vamos a terminar esto, ¿de acuerdo? Presión hidrostática de P. Densidad del agua yo ya sé que es 1000. La gravedad, pues es 10 siempre. Y la altura es 1 metro, ¿no? 1. Profesor, la presión hidrostática para el punto P. Multiplico, ¿no? 1000 por 10, pues es 10.000, profesor. Tres ceros y cuatro ceros. Ahora voy a analizar qué cosa. Voy a analizar la presión hidrostática, pero para el otro fluido. La presión hidrostática para el punto Q. Debería ser igual a la densidad de qué líquido. Esto es aceite, lo voy a poner como oil, en inglés, ¿no? Profesor, yo sé inglés. Multiplicado por G y multiplicado por H, ¿no? Profesor, ¿cuánto vale la densidad del aceite? 900 kilogramos por metro cúbico. G vale 10. H vale, la profundidad, ¿no? Siempre el problema me dice que es 1. Ambas partículas están sumergidas a la misma altura. Lo único que tengo que hacer ahora, profesor, es multiplicar la presión hidrostática en Q. 900 por 10 es 9000, ¿no? Profesor, pascales, no nos olvidemos. Y si quiero comparar, yo observo lo siguiente, ¿no? Es evidente que pues en P es mucho más, hay mucha más presión que en Q, ¿no? ¿En dónde es mayor? ¿En dónde es mayor? En P es mayor. En P es mayor. ¿Qué significa eso, profesor? Que si yo me sumerjo en agua, a esta profundidad, el agua me va a ejercer más presión. El aceite me va a ejercer menos presión. O sea que me presiona menos. Tengo más libertad de movimiento, ¿no? Eso es lo que significa, chicos. Siguiente ejercicio.
Determina la profundidad H si la presión en dicho punto es 40.000 pascales, ¿no? Profesor, una vez más la formulita, vamos a utilizar la formulita. La presión hidrostática en este punto, en el punto A, tiene que ser igual a la densidad de líquido en el que está sumergido, que es agua, por G por H, ¿no? La densidad de líquido es agua, es 1000. G vale 10. Y la altura es lo que quiero calcular, me parece. ¿A qué profundidad se ha sumergido? Me dan la presión de dato. ¿Es cuánto? Es 40.000, ¿no? Profesor, comenzamos a simplificar. 4 ceros se van con 4 ceros, se eliminan. ¿Y qué es lo que me queda? Me quedaría lo siguiente, ¿no? Que H vale 4 metros, profesor. Y listo. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.